Hola, ¿qué tal colegas? Les saluda su amigo Alan Silva de Fartech Electronic. El día de hoy nos llega este Samsung A20s con el problema que su pantalla se apagó. Como podemos ver, el dispositivo está encendido, solamente que no logramos ver nada en la pantalla. Su pantalla está completamente oscura, pero si yo coloco el celular debajo de la luz, por ejemplo aquí debajo de la luz del microscopio, no sé si logran ver que el celular está dando imagen. Ahí se logra apreciar un poco la barra de estado. Este dispositivo trabaja con backlight, una tira de diodos LED que, dependiendo del dispositivo, son alimentados por entre 18 a 20 voltios, y esto es lo que permite que tengamos luz en el display. Como vemos, el dispositivo muestra imagen pero no muestra luz, entonces muy probablemente tengamos un problema solamente en el backlight. Vamos a pasar a revisarlo y esperemos le podamos dar solución. Muy bien, por acá tenemos lo que es el conector del display. Si vemos aquí, me encuentro con dos componentes que están muy feos. Muy probablemente este teléfono se tuvo que haber mojado. Esta línea posiblemente sea la línea del ánodo. Por esta línea es donde llega el voltaje para alimentar los LEDs de la pantalla. La línea del ánodo casi siempre la vamos a encontrar en las esquinas del conector. No es una regla general, pero la mayoría de veces se encuentran en las esquinas. Vamos a pasar a hacer unas pequeñas mediciones. Con el multímetro en escala de diodo vamos a medir en el pin del conector si tenemos algún valor, pero como podemos ver da OL, o sea que la línea está abierta, no está teniendo comunicación. Si medimos acá en el condensador, nos quiere dar un valor, pero es muy inestable, y como podemos ver, este condensador prácticamente que está suelto. Como les decía, esta probablemente tiene que ser la línea del ánodo. No tengo el esquemático para poder identificarla, pero por esta línea viaja mucho voltaje y cuando reciben humedad son las primeras en ponerse en este estado. Probablemente solo tengamos desoldado el conector por el sulfato, ya que aquí nos quiere dar un valor pero es muy inestable, pero en el pin del conector nos da OL. Simplemente hay que soldar ese pin del conector. Pero antes quiero explicarles algo muy importante. Como les decía, no tengo el esquemático de este dispositivo. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar problemas de backlight cuando no tenemos el esquemático? El circuito de backlight lo vamos a identificar de una forma muy sencilla, ya que por lo general siempre van a venir con la misma configuración. Un circuito integrado acompañado de una bobina, un diodo y un condensador. Como vemos, acá tenemos el circuito de backlight de este dispositivo. Podemos ver que tenemos el circuito integrado acompañado de una bobina, un diodo, que este diodo es de tipo Schottky, y también un condensador. Si no tenemos el esquemático y no sabemos cuál es el circuito de backlight, simplemente tenemos que buscar un circuito con esta configuración, ya que estos componentes son los que convierten el voltaje que es enviado a alimentar los LEDs del display. Prácticamente es una sola línea. La bobina switcha el voltaje, pasa por el diodo al condensador, pasa por estos otros componentes que vemos acá. Como pueden ver, es la misma línea. Luego de acá viaja al otro lado de la placa hasta llegar al conector. De igual forma pasa por estos dos condensadores hasta llegar al pin del conector del display. Entonces, si no tenemos comunicación desde acá, desde estos componentes y el conector del display hasta este otro punto que sería el circuito de backlight, entonces vamos a tener un problema, ya que el voltaje no va a lograr llegar hasta el conector del display. Vamos a medir de igual forma en escala de diodos que de este lado de la línea si tengamos comunicación, que si se nos muestre un valor de referencia. Como podemos ver, en el diodo si nos muestra un valor 608 milivolts, igualmente en el condensador. Entonces hasta este punto todo bien. En este otro componente vemos que de igual forma tenemos un valor 610 milivolts. Si vemos este otro componente, es como un filtro o una bobina,
Vemos que de un lado tenemos un valor y del otro lado igual. Entonces de este lado hasta este punto si tenemos comunicación. Entonces eso quiere decir que la comunicación solamente la perdimos del lado del conector. Voy a raspar un poco la línea cerca de los condensadores para verificar que solamente hayamos perdido la conexión en el conector. Por acá ya raspé un poco la línea cerca del condensador. Vamos a medir igualmente en escala de diodo para ver que tengamos un valor. Como podemos ver en este punto si tenemos un valor de 609 milivolts. Quiere decir que de acá hasta el circuito de backlight si tenemos comunicación. Ahora vamos a medir en el pin del conector y vemos que acá no tenemos comunicación, nos marca OL. Entonces la línea está abierta solamente desde este punto del pin hasta ese punto que raspé. Voy a intentar solamente soldar ese pin para no tener que levantar todo el conector. En este punto nos daba un valor inestable, probablemente por este condensador que está suelto. Entonces vamos a arrancarlo. De igual forma hay que reemplazarlo. Voy a proceder a soldar el pin a ver cómo nos va. Por acá ya tenemos soldado lo que es el pin del conector. Vamos a verificar que donde nos daba OL, ahora sí tengamos un valor de referencia. Y como vemos tenemos un valor de 612 milivolts. Esto quiere decir que ya recuperamos la comunicación desde este punto hasta el otro lado donde se encuentran los componentes alrededor del circuito del backlight. Ya el dispositivo debería estar dando luz en el display nuevamente, aunque no tenga ese condensador, ya que ese condensador va en paralelo. Esto no quiere decir que lo debamos dejar así, pero para probar si ya el dispositivo está funcionando no lo vamos a colocar. Si no han visto el video de donde hablo un poco de componentes en serie y en paralelo, se los dejo por acá arribita. Vamos a probar si ya el dispositivo está dando luz nuevamente. Por acá ya tenemos el celular semi armado para probar si ya está funcionando la luz del display. Vamos a encenderlo para ver qué resulta. Como podemos ver ya nuevamente tenemos luz en el display. Lo que le reparamos fue la línea del ánodo por donde viaja el voltaje para que ilumine la pantalla. Cuando un dispositivo es mojado, la línea del ánodo es una de las primeras en deteriorarse. Aquí ya tenemos instalado el condensador que estaba suelto y pusimos un poco de máscara UV en el pin del conector que soldamos. Ya deberíamos tener un valor de referencia correcto en el pin y en el condensador. La línea debería estar estable. Como vemos en el pin tenemos un valor de referencia de 608 milivolts. De igual forma en el condensador que instalamos tenemos el mismo valor, 607 milivolts. Un dato muy importante que debemos tener en cuenta es que en la línea del ánodo vamos a tener siempre el voltaje de la batería. Con solo que conectemos la batería sin necesidad de que encendamos el dispositivo, en la línea del ánodo vamos a tener el mismo voltaje de la batería. Aquí conectamos la batería y no encendemos el dispositivo. Como les dije, solamente con conectar la batería ya deberíamos tener ese voltaje en la línea del ánodo. Vemos que tenemos 3.7 voltios, el mismo voltaje que tiene la batería con solamente tenerla conectada. De esta forma también podemos identificar la línea del ánodo en algunos casos. Espero les sea de ayuda este video, ya que es una reparación muy sencilla, pero le puede ser de ayuda a muchos colegas que recién están iniciando. Suscríbanse al canal, compartan el video y denle like.